Johancito Webb. Capítulo 1. El eco de las aulas vacías. Las luces fluorescentes del aula 3B parpadeaban con una monotonía que Johann Antonio, conocido en el mundo digital como Johancito Webb, encontraba curiosamente reconfortante. El silencio, denso y casi palpable tras la partida del último estudiante, era un contraste marcado con el bullicio entusiasta de hace apenas una hora. Hoy había compartido los fundamentos de las condicionales en Ruby, explicando con paciencia el poder de un simple if para bifurcar el camino de un programa. Johann recogió sus apuntes, la pizarra aún garabateada con diagramas de flujo y ejemplos de bucles for y while. Cada línea, cada flecha, era un testimonio de su pasión por desentrañar la lógica que daba vida a las máquinas. Sin embargo, una sombra de cansancio se reflejaba en sus ojos. La energía vibrante que solía acompañar estas sesiones, la chispa que encendía la curiosidad en sus alumnos, se sentía hoy como una llama tenue, luchando contra una brisa invisible. Fuera del aula, los pasillos de la universidad resonaban con el eco de sus propios pasos. Johann había caminado estos mismos pasillos innumerables veces, primero como estudiante soñador, luego como un joven ingeniero ansioso por conquistar el mundo del software, y ahora como profesor, intentando transmitir esa misma pasión a una nueva generación. Su nombre artístico, Johancito Webb, llevaba consigo el recuerdo de noches en vela tecleando código, la emoción del primer «Hola, mundo». Funcionando, la adrenalina de resolver un error que parecía insuperable. Johann Antonio, el hombre detrás del alias, había fundado JoSoft Solution, su empresa matriz, y de ella habían nacido dos startups que le llenaban de un orgullo agridulce: JoSoft Mobile, dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles, y JoSoft IAR, enfocada en el innovador mundo de los chatbots y la realidad aumentada. Estas empresas eran sus criaturas, nacidas de la visión de un ingeniero Android y de software con una sed insaciable de aprender y crear. Había invertido cada gramo de su energía, cada moneda ahorrada, en hacerlas realidad. Asistió a cada conferencia de programación relevante, absorbiendo conocimiento como una esponja. Se sumergió en hackatones, la adrenalina de la competencia alimentando su creatividad. Había estrechado manos con líderes de la industria, intercambiado ideas con mentes brillantes. Pero el camino, como a menudo sucede en el mundo de la innovación, no había sido un lecho de rosas. En el intrincado ecosistema de la tecnología, Johann se había encontrado con una realidad áspera. No todos celebraban su ambición. Algunas voces, a menudo provenientes de aquellos que parecían sentirse amenazados por su potencial, se habían elevado para minimizar sus logros. Comentarios despectivos, miradas condescendientes, la sensación constante de tener que demostrar su valía una y otra vez. Un buen para nada, había escuchado susurrar en más de una ocasión, palabras que se clavaban como astillas en su corazón. La incredulidad ante la mezquindad humana, la frustración de ver su arduo trabajo menospreciado, habían comenzado a erosionar su espíritu. La falta de reconocimiento, la constante lucha por ser tomado en serio, habían ido apagando gradualmente la brillantez que alguna vez lo impulsó. Ya no sentía esa explosión de ideas en la ducha, esa urgencia por plasmar un nuevo algoritmo en el teclado a altas horas de la noche. La motivación, que antes era un fuego voraz, ahora era una brasa que necesitaba ser avivada constantemente. Se sentía agotado, como si llevara una carga invisible sobre sus hombros. Al salir del campus, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y violetas. Johann observó el espectáculo sin la admiración entusiasta de antes. La belleza del mundo parecía un poco más distante, como si una capa de melancolía se hubiera interpuesto entre él y la alegría simple. Sin embargo, mientras caminaba hacia el estacionamiento, un pensamiento persistió, como un eco lejano de su antiguo yo. El amor por la programación, por la creación, por la resolución de problemas complejos, seguía ahí, latiendo débilmente bajo la capa de desánimo. Era una parte fundamental de quién era, un hilo resistente tejido en el tejido de su ser. Y a pesar del cansancio, a pesar de las voces que intentaban silenciarlo, Johann Antonio, Johancito Webb, sabía en lo más profundo de su corazón que no podía rendirse. La chispa quizás se había atenuado, pero no se había extinguido por completo. Con cada nuevo amanecer, con cada línea de código escrita, con cada estudiante que lograba entender un concepto difícil,
Una pequeña llama se reavivaba. La lucha continuaría. La pasión, aunque herida, aún respiraba. Y Johancito Webb seguiría adelante, paso a paso, en su incansable búsqueda por crecer y dejar su huella en el mundo digital, a pesar de todas las adversidades.